Enrique, buen día. Antonio Dalencia y Rubén Atahuichi les saludan. Buenos días, Antonio, Rubén. Un gusto para mí saludarlos y a través suyo a la audiencia. ¿Por qué no comenzamos explicándonos un poco, Enrique, en qué consiste este plan de reordenamiento vial acá en la ciudad de La Paz? Sí, efectivamente es un término usado, pero quizás poco comprendido a profundidad. Tal vez para esto hace falta algunos antecedentes. En el eje central, solo como ejemplo, desde San Francisco hasta la Plaza del Estudiante, la velocidad promedio de circulación vehicular es de 8 kilómetros por hora. Cuando una persona relativamente joven, sana, puede transcurrir la misma distancia a 5 kilómetros por hora. Esto nos muestra que el caos en el centro paceño es pues ya insostenible, más aún considerando que de aquí a 10 años se va a duplicar el parque que circula por la ciudad actualmente, 220.000 vehículos ahora, y en 10 años aproximadamente 500.000 vehículos, un poquito menos. En ese contexto, creemos, bajo el liderazgo del señor alcalde Iván Arias, que es importante empezar a tomar medidas que busquen a corto plazo el reordenamiento vehicular y a largo plazo buscar mejoras sustanciales en los servicios de transporte. En ese sentido, el reordenamiento vial, que es ahorita el tema de coyuntura, tiene pues tres pilares. El primero es infraestructura, señalización y semaforización. La ciudadanía es testigo de los trabajos que se han hecho en la mejora de los asfaltos en varias zonas de la ciudad, la avenida 9 de Abril, la avenida Vallivian, el Prado, la avenida Mariscal Santa Cruz y próximamente la avenida Buch, la avenida Hernando Siles y otras, porque la infraestructura es básica, ¿no? Acompañado de señalización y de mejora en recalibración de los semáforos. En ese sentido, este es el primer pilar. En segundo término, debemos controlar el estacionamiento, tanto de vehículos particulares, de vehículos oficiales, porque un vehículo parqueado nos anula un carril, eso es obvio, y también regular el transporte de carga, porque el transporte de carga, al tener vehículos de un ancho importante, aproximadamente 250, un poco más, también anulan nuestras estrechas calles, ¿no? Ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar, quizás el más polémico, es reordenar las rutas de transporte público. No puede ser que en Hora Valle estemos todos atascados en el centro de la ciudad, y no solo en el centro, sino que esto se hace más complejo incluso en algunos puntos concretos, el cruce de Villas, eh, en la ladera este, y en la ladera oeste la Eguino y otros puntos más, ¿no? Entonces, creemos que es el momento, creemos que se ha trabajado de manera coordinada con el sector del transporte y en ese sentido vemos con mucha sorpresa el anuncio de movilizaciones para este lunes. Enrique, ¿qué rol o qué papel juega en todo este plan la inclusión de los nuevos Pumacatari y de la posibilidad de nuevas rutas? Acá también nosotros entendemos como gestión que el Puma Catari es un símbolo de la ciudad, es un elemento de modernidad innegable y es una construcción colectiva de todos los paseños y paseñas que radicamos acá. No obstante, no es el fin último de la movilidad, porque los sistemas aislados, tal y como han sido planificados por diferentes niveles de gobierno en el pasado, no funcionan. No puede concebirse que se haya planificado rutas del Puma Catari, incluso competitivas entre sí. Lo que soluciona el transporte a largo plazo es la conformación de una red de transporte. Se la ha denominado en la norma red integrada, con nombres bastante rimbombantes, pero en los hechos la falta de voluntad política y otros intereses han impedido que esto se vaya consolidando. Nosotros hicimos desde el municipio pequeñas reformas y mejoras a las rutas existentes. Esto ha generado un importante impacto en la movilidad de la ciudad que ahora empiezo a explicar, con el objetivo de construir los primeros ladrillos, si vale el término, de la red de transporte.
Nos hemos aproximado a las paradas del teleférico, al teleférico verde en Irpavi, al teleférico amarillo en, en Obrajes, al teleférico blanco en la avenida Arce, y esto ha generado importantes efectos. Como dato, a principio de gestión, el 5 de enero aproximadamente, el bus Pumacatari estaba en una crisis profunda. Solo transportaba 5.200 pasajeros día. Hoy transporta casi 21.000 pasajeros día. Eso muestra que el trabajo silencioso de la gestión tiene sus efectos, y están ahí los datos, están las encuestas a los usuarios, está la satisfacción de los vecinos que circulan por la ciudad. Y estos datos son contundentes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ningún sistema tiene una tasa de crecimiento tan grande. Entonces, la conformación de la red es un elemento importante para la ciudad. Pero acá hay que incluir otros elementos de contexto importantes. En La Paz, diariamente, se realizan 2.100.000 viajes. ¿Qué significa esto? Que sí, en las diferentes modalidades de transporte. Si yo voy a comprar pan de mi casa a la tienda, eso se cuenta un viaje. El retorno se cuenta como otro viaje. ¿En qué modo? Caminando, la modalidad peatonal. Si lo hago en bicicleta, tanto la ida como el retorno cuentan como un viaje. Y si lo hago en transporte público o en vehículo particular, también se cuenta como un viaje. De estos 2.100.000 circulan en la ciudad, se pueden hacer las cuentas, el Pumacatari ahora mismo está transportando solo el 1%. Eso significa que el resto de los viajes, excluyendo la movilidad peatonal y ciclista, la movilidad motorizada, quiero decir, se hacen principalmente en transporte público sindicalizado y en otras asociaciones de transporte, como la Asociación de Transporte Libre. Esto significa que el rol del transporte tradicional, para nombrarlo de alguna manera, es fundamental para la reforma. Con ellos es difícil, porque efectivamente hay situaciones de conflicto, pero sin ellos es imposible, porque además, ¿quiénes se mueven en transporte público? ¿Quiénes nos movemos en transporte? Son las personas que tienen ingresos medios para abajo. Entonces, el rol del transporte tradicional es de primer orden, y ellos lo han comprendido en su mayor parte. Hemos sostenido reuniones a lo largo de año y medio, buscando esta sensibilización y esta comprensión de que el bus Pumacatari no es una amenaza para los intereses. Porque también hay otro elemento conceptual y teórico muy importante que tiene prueba empírica en varios países de la región y estudios académicos que se han realizado, que es el efecto de la red. Cuando una red es confiable, cumple los tiempos de viaje, tiene frecuencias razonables, la cantidad de viajeros aumenta. Entonces, esta torta, para llamarla de alguna manera, va a crecer, porque la red va a ser confiable. Y hemos dado los primeros pasos acercándonos al teleférico. Esperamos poder entrar a sus bahías pronto. Pero además, y los más importantes para nosotros, tenemos integración física con el Micro 2 de Eduardo Avaroa en la ruta a Incayojeta. Compartimos paradas, quiero decir. Y lo mismo ocurre en la avenida periférica con algunos sindicatos de la Asociación de Transporte Libre. En ese sentido, esta integración física es el primer paso en la construcción de una red. El segundo paso, en el cual estamos muy avanzados, es construir una tarjeta que permita el pago en cualquier modo de transporte. Eso permite aún facilitar los pagos, mejorar las transacciones y también, como decía al principio, mejorar los tiempos. En ese contexto, la construcción de una red es fundamental y estamos trabajando en ello y tenemos el aporte de varios sindicatos, como lo mencionaba, pero además la conciencia, que eso es lo más importante, que el bus Pumacatari no es una amenaza, dado el volumen de carga que tiene, y tampoco lo es el teleférico. No sé, ahorita no tengo en mente cuál es la carga que está manejando, pero con toda certeza no supera diariamente el 5% de los viajes en la ciudad. Enrique, y en toda esta red que está proponiendo como trabajo, ¿cómo entran los transportistas que vienen del Alto? Son varios los sindicatos que llegan por la autopista, incluso por otras carreteras. ¿Cómo están trabajando este tema? Insisto, el transporte público es pues un servicio importante para la ciudad, es un servicio, es un derecho ciudadano, puesto que a través de él alcanzamos los derechos de salud, educación,
ocio, trabajo, y en ese sentido es fundamental. Por otro lado, también es importante aclarar a los colegas del Alto de transporte y a los vecinos del Alto que en ningún momento el municipio se ha planteado suprimir o suspender o prohibir los servicios de transporte individual. Básicamente por una sencilla razón. La Paz es una metrópoli donde los dos principales componentes son la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz. Además, existen diariamente 400.000 viajes al día que se realizan entre las dos ciudades. Estos viajes interciudad tienen que ser atendidos. Una parte es atendida por el teleférico y la otra parte es atendida por el sistema tradicional de transporte. Entonces, no podemos soslayar esa importancia y mucho menos afectar los intereses de los vecinos de la ciudad de La Paz. Yo he crecido en esa ciudad y sé lo importante que es el transporte para satisfacer las necesidades, y todos lo sabemos, que tenemos todos los días. En ese sentido, les pedimos, por favor, a los transportistas que han anunciado movilizaciones, reflexionar y retomar los mecanismos de diálogo que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero con una sola condición, que tratemos los temas con profunda sinceridad. Lo que ha ocurrido con la Federación 1 de Mayo siempre ha sido o siempre ha terminado en cuartos intermedios que no se han reanudado por falta de voluntad de ellos. Y en ese sentido, el municipio y la ciudad han avanzado con los sindicatos urbanos, porque entendemos pues que la ciudad no puede esperar mucho tiempo más ante la crisis que hay en las vías paseñas. Señor Villanueva, a ver, el alcalde ayer ha tuiteado: el mandato de La Paz es transformar el transporte público para lograr un verdadero sistema que incluya todas las modalidades. Debemos frenar el trameaje, la invasión de rutas, el mal servicio. Tenemos el apoyo de los paceños, incluyendo los choferes. Las amenazas no nos frenarán. ¿A qué se refiere con este último criterio de que las amenazas no nos frenarán? Y lo otro, ¿cómo es que precisamente se está planteando el gobierno municipal esta reestructuración del sistema de transporte en La Paz? ¿Cuándo va a comenzar? Si bien, digamos, ya se han hecho tareas previas, ¿cuándo es posible ver en nuestra ciudad de que no hay congestionamiento, la gente puede encontrar el minibús que quiere en la parada y no tenga que esperar 2, 3 horas o bajar a otros puntos para encontrar el vehículo que le lleve a su punto de destino? Sí, nosotros esperamos mostrar a la ciudad los primeros resultados en octubre. Es un tema muy complejo y además se responde al abandono de la ciudad en este tema durante muchos años, al descontrol. Entonces requiere un trabajo concienzudo, paciente. Le pedimos a la población confianza, porque es realmente un reto importante mantener la ciudad en movimiento, La Paz en movimiento. En cuanto a las amenazas, pues es pan de cada día. Primero las amenazas por el señor Silva al servicio Puma Katari, ahora la amenaza de un paro movilizado con términos realmente sorprendentes para esta época, programado para este lunes. Y esas amenazas no nos van a frenar. ¿Por qué? Porque es una necesidad de la ciudadanía. Tenemos el apoyo de la parte más importante del transporte paceño, que son más de 22 sindicatos que tienen sede aquí en la ciudad de La Paz. Primer elemento. En términos de modalidades, tenemos la comprensión y el apoyo de taxis, radiotaxis, transporte de carga, porque ellos son los que sufren principalmente este desorden. En consecuencia, esa coyuntura favorable no se va a volver a repetir. Y por supuesto, los vecinos que sufren a diario la carencia del transporte y la pérdida de tiempo, ya sea en espera o en circulación en los vehículos. En consecuencia, hay condiciones favorables. Le pedimos a la Federación 1 de Mayo dejar a un lado estas amenazas y trabajar en serio, no solo por los ciudadanos, sino por sus propios afiliados, el hombre de base que necesita mejorar sus ingresos, que necesita vivir mejor, que necesita pues circular en la ciudad medianamente en condiciones accesibles. Eso en principio. Adelante. Señor Villanueva, antes de terminar esta transmisión, esta entrevista, esta mañana justo pasaba por el PUC, por el Parque Urbano Central, vi ahí los vehículos, los 66 buses Puma Katari nuevos. La pregunta sigue siendo cuándo empiezan a operar y
cómo se está trabajando en las nuevas rutas. Por eso también había amenazas de que algún sector de los transportistas objete una de las rutas nuevas. Hay planes de que habrá nuevas rutas. Se ha dicho que en octubre, ¿no?, va a operar este lote de 66 buses. Sí, efectivamente, eso está a la vista de todos. Hay cosas que no se deben ocultar y no es la intención nuestra ocultar nada, como a veces en términos políticos algunos actores se manifiestan, ¿no? Nosotros tenemos ya propuestas para la circulación de los buses. Queda terminar de consensuar con el sector transporte esta inclusión de rutas, quiero decir. Una parte de la flota va a sustituir la flota más antigua que está circulando, flota en el sentido de cantidad de vehículos, va a sustituir los vehículos más antiguos de los buses Puma Qatari. Aproximadamente 20 vehículos van a hacer esta sustitución, porque los otros, dada la antigüedad, requieren casi 10 años, requieren mantenimiento mayor. Eso supone sacarlos de circulación. Y la cantidad restante, aproximadamente 40 y algo vehículos, van a circular en nuevas rutas a partir de octubre. Como digo, tenemos ya los estudios técnicos de 2 nuevas rutas. Estamos terminando el proceso de consenso con los colegas del transporte, a quienes respetamos profundamente, ¿cierto? Porque, insisto, la solución pasa por ellos, porque ellos son los actores más relevantes del sistema. Y esperemos que en la segunda quincena de octubre tengamos pues circulando los buses, como es deseo de todos, los paseños, porque la ciudad merece un mejor servicio de transporte, pero siempre bajo el concepto de red. A mí me sorprende cómo todavía existen voces anacrónicas en el sentido de posicionarse políticamente, ya sea a favor, en defensa o en contra del bus Puma Qatari. Yo creo que hay temas más importantes en la ciudad, hay temas realmente de fondo en los cuales hay que trabajar y fiscalizar, que estar preocupados por temas que van a circular, van a trabajar, en concreto el Puma Qatari, que realmente son un servicio. Y rechazamos pues todos los intentos e insinuaciones de otros entes de gobierno, funcionarios que quieren transformar el bus en una góndola de transporte escolar. El bus ya es una góndola de transporte escolar. Ahora, señor Nuestra hora Villanueva, mañana es básicamente transportar niños de colegio. ¿cuáles son esas 2 nuevas rutas que se están planificando? Por respeto a la contraparte, yo no puedo anunciar ningún tipo de ruta. Tenemos que buscar consensos, creemos en la paz en paz, y en ese sentido, discúlpeme, no lo puedo hacer. Muy bien, señor Enrique Villanueva, le agradecemos por la deferencia que ha tenido con La Razón Radio y Radio Monumental. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Enrique. Muchísimas Abrazo, gracias. entonces. Abrazo, será Igualmente. hasta una próxima oportunidad.